Cuando todos pensábamos que el universo Marvel estaba muriendo y franquicias diferentes como The Boys, Invincible o incluso un nuevo universo de DC se estaban robando los fans de los superhéroes, llega Ryan Reynolds y nos dice no, aquí todavía hay mucho potencial que explotar, entregándonos una vez más un producto de calidad, divertido, entretenido, con acción y humor negro como solo él lo sabe hacer. Pero que tristemente no creo que esta película pueda salvar a Marvel. Y antes de dar puntos de vista óptimos basándonos en estadísticas, teorías conspirativas y todo lo que se le parezca, hablemos en general de esta película. Y es que en realidad Deadpool and Wolverine es buena. Es una película que te hace reír, te emociona con toda la acción constante que tiene, con una historia un poco superficial si quieren verlo así. Como que esta no tiene mucho impacto, pero con cameos impactantes que te dejarán con la boca abierta más de una vez. Pero antes de nada, hablemos por favor de la intro. ¿Qué pedo con esta intro? Las películas de Deadpool ya se han caracterizado por sus introducciones con peleas mientras muestran los créditos de fondo. Pero ¿quién se imagina que cuando vimos por primera vez a un guardia de la TVA, veríamos sus cráneos atravesados por espadas y huesos de Wolverine o sus cabezas volando con la canción de Bye 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 de NSYNC de fondo? Y un baile espectacular. De verdad, empieza fuerte la película, muy característico de este personaje, empezando por la mitad y luego regresando en flashback a lo que pasó antes de ese momento. Y es que sí, Deadpool es Deadpool. Al igual que en las películas anteriores, el mercenario bocón pone en riesgo a muchas personas solo por sus intereses personales, en este caso, su familia. Ya que en esta película el objetivo de Deadpool es pertenecer a algo más grande, porque su novia Vanessa está harta de que sea un mercenario después de que casi la matan. Aunque sí la mataron, pero ella no sabe que Wade regresó en el tiempo para salvarla. Entonces ahora Wade busca entrar a grupos de héroes como los Vengadores o los X-Men, siendo rechazado por todos y termina trabajando como vendedor de autos. Hasta aquí, todo bien. Era una trama muy Deadpool, pero después de que nos contaran la vida de la película torna un giro muy Marvel fase 4 después de Endgame. Y es que la TVA se lleva a Wade cautivo, y no es porque haya arruinado su línea temporal, y es que nos enteramos que su universo está muriendo, ya que existen seres de anclaje. Si mueren, este universo es condenado porque los universos no pueden vivir sin este ser de anclaje. Mueren después de 2000 años de que este muera. Y esto es lo que le pasa al universo de Wade. Su ser de anclaje es Logan. Entonces, Paradox, el líder de la TVA, le ofrece a Wade unirse a un propósito más grande: salir de su universo en agonía y entrar al universo 616, la sagrada línea del tiempo, donde ahí podrá ser relevante y cumplir el propósito que tiene. Claro, dejando morir a su universo por un destripatiempo que inventó Paradox para eliminar esas líneas y evitarse 2000 años de espera. Pero Wade se niega a perder a su familia, entonces le roba su Tempad a Paradox para ir en busca de un Wolverine y sustituirlo como ser de anclaje. Y aquí, en este punto de la película, es donde inicia el desmadre de cameos y referencias a personajes de los cómics. Deadpool comienza a elegir entre realidades para buscar un Wolverine que sirva como ser de anclaje para su universo. Nos dan un festín de referencias y cameos a los cómics, empezando por un Wolverine muy bajito, haciendo referencia al Wolverine original de los cómics, que mide 1.60, donde de hecho yo ya tengo un short aquí subido en YouTube acerca de ese dato. También pasando por otros Wolverines, como por ejemplo el Wolverine que pelea con Hulk, con su característico traje café. También sale ahí un poco un cameo de Hulk, no creo que sea el Hulk, yo imagino que fue un Hulk reciclado de otra escena, pero fue increíble. También vemos a Wolverine Patch, este Wolverine que se pone un parche en el ojo para infiltrarse y operar organizaciones criminales. Hasta un Wolverine interpretado por Henry Cavill. No mames, se pasaron de verga con este cambio. Les quedó increíble, no me lo esperaba, fue impactante de ver por primera vez en la sala de cine. Fue muy bueno ver a Henry Cavill como Wolverine. Ya lo hemos visto como Superman, lo es increíble, pero como Wolverine, el pequeño momento que salió, me encantó. O sea, no tengo palabras para describir lo que sentí en ese momento. Y también amé los chistes de Deadpool, diciéndole que lo tratarían mejor en Marvel que en el otro universo todo culero en el que estaba. Sí, Henry Cavill, aquí te vamos a tratar mejor. Hasta que Deadpool llegaría con un Wolverine que le serviría como ser de anclaje. Al llevarlo a la TVA, Paradox le diría a Wade que ese Wolverine es el peor de todos, ya que dejó morir a todos los X-Men de su universo solamente porque no quiso hacer nada.
Entonces, Paradox, harto de la irreverencia de Deadpool, decide borrarlo y enviarlo al basurero de la TVA, junto con Wolverine. Y aquí es donde empieza la aventura. Deadpool tendrá que hacer equipo con Wolverine para poder salir del basurero de la TVA y salvar a su universo, no sin antes enfrentarse con una mutante nivel Omega, malvada, que les impedirá salir del basurero con vida. Esto es Deadpool and Wolverine, dos héroes a través del basurero de la TVA intentando salir para arreglar su mundo, para hacer la diferencia o redimirse de la cagada de personas que son. Y la verdad es que esta película es muy buena combinación de fanservice, acción, comedia, todo muy bien combinado para hacerte pasar un buen rato en la sala de cine, con muy buenos chistes hacia Marvel, hacia Disney, la generación de cristal, la generación Z, el movimiento woke. De verdad, Ryan Reynolds no escatimó en chistes. Fueron todos muy buenos, muy bien pensados, divertidos, las referencias hacia Fox muerto, Deadpool y Wolverine uniéndose al MCU, Wade diciéndole a Logan que Disney lo va a explotar hasta los 90 años para que interprete su papel de Wolverine, haciendo referencia a los contratos de Marvel que prácticamente encadenan de por vida a los actores. Bueno, no de por vida, pero sí por un muy buen tiempo. Y bueno, aparte de todo, lo más importante, el regreso de Hugh Jackman como Wolverine. Este fue magistral. Hugh Jackman siempre va a ser nuestro Wolverine. La pasión que le mete el personaje es increíble. Es un gran actor, se entrega completamente al papel siendo un Wolverine cobarde en esta ocasión, si podemos llamarlo así, ya que está enojado, frustrado, porque este pudo haber hecho la diferencia con sus amigos, pero en vez de eso solamente se hizo a un lado y le tocó encontrarlos muertos a todos. Realmente yo pensé que este Wolverine que nos estaban presentando era el Wolverine que mató a todos los X-Men gracias a Misterio, pero no, este parece ser un Wolverine que no ayudó a Charles en Days of Future Past y gracias a ello llegaron al futuro donde todos los X-Men mueren. No son muy claros en la película con este tema, pero aún así Logan es un 10 en esta película. Ahora vamos con los cameos. ¿Qué pedo con todos los cameos que hay en esta película? Hablemos de los más relevantes que para mí fueron Johnny Storm, Elektra, Blade, Gambito y X-23. No mames, Ryan Reynolds se mamó. Cuando vi a Chris Evans aparecer, me morí de la emoción pensando que también estaba viendo el Capitán América. Pero cuando empezó a mencionar su icónica frase, y en vez de decir Avengers Assemble, dijo Flame On, o ¿llamas a mí? Morí aún más de la emoción. Estábamos viendo a un Johnny Storm de los Cuatro Fantásticos del 2005. Mi niño interior no podía con tanto. Yo crecí con estos superhéroes y verlo de regreso en pantalla fue como de... me morí, casi como murió Johnny Storm en la película. Amé ese cameo. Luego salen ahí unos también interesantes, pero para mí fueron un poco ya más irrelevantes. El que me llamó mucho la atención fue Gambito, porque este ya llevaba esperando su película desde hace años y entre cambios de guión, cambios de director, diferencias creativas, su película nunca se llegó a estrenar y también juegan mucho con eso en la película, que me pareció un detalle increíble, divertido, y la verdad es que Gambito es espectacular en la película. O sea, los efectos que le ponen, el actor es muy bueno, las peleas que tiene son increíbles, me encantó. Gambito me encantó. Y hablando de todos estos cameos, todas estas referencias, parece que esta película fue más como un cierre al universo de Fox. Esto no me gustó mucho. Sí fue emotivo ver a todos estos personajes tener al fin su cierre que nunca tuvieron y no decir, bueno, ya vamos a eliminar este universo y todos olvidamos de él. Esto fue más un cierre así como de hasta aquí llegamos y aquí empieza el MCU. Y yo esperaba ver más a Deadpool dentro del MCU. Esperaba verlo en escenas con los Vengadores o en batallas icónicas con ellos, pero no, fue más un cierre para Fox. Y como les digo, le limitaron aquí, termina el universo de Fox, ya les dimos su cierre a todos, aquí empieza el MCU con Deadpool y Wolverine, que bueno, al final Deadpool y Wolverine fue lo más rescatable del universo Fox que pudieron haber sacado. No hay más. Pero les digo, con justa razón salvaron estos personajes del universo de Fox. Fue lo mejor. Ryan Reynolds de verdad sabe cómo manejar a Deadpool, sabe lo que es, sabe perfectamente sobrellevarlo, presenta sus poderes en pantalla de una manera increíble. Nadie lo pudo haber hecho mejor que él. El uso de sus poderes que le da en las escenas combinadas con escenas épicas de acción y divertidas es espectacular. El claro ejemplo es la escena final contra los Deadpool Corps con Madonna de fondo. Es una joya toda esta secuencia combinando fanservice con epicidad y un buen soundtrack. Y sí, son los Deadpool Corps. En la película con el doblaje en español latino no lo dicen tal cual, pero yo la vi en inglés y en español, y en la película en inglés sí dicen así textualmente Deadpool Corps. Y ya hablando aquí del idioma original y el doblaje latino, sí tengo un tema un
poquito personal. Y es que siento que en español latino sí se llegan a perder varias cosas de la película original. No cosas importantes, pero siento que el doblaje, la aclimatación de la película al español latino, se pierden muchos chistes y muchas cosas en inglés que sí fueron demasiado buenas. Y les digo, hay veces que hay cosas que cambian y yo cuando lo vi en español, esas cosas que cambiaron sentí que no tenían mucho sentido con lo que decían en inglés. Muchas cosas las suavizaron, muchos chistes sexuales que aparecen en la película los suavizaron aquí en español latino, y hubo uno en específico que sí no me gustó que lo cambiaran, y es que en la escena donde Cassandra mata a Johnny Storm, Wolverine está haciendo de pedo a Deadpool, y Deadpool en inglés dice que fue lo mejor que les pudo haber pasado porque si tienen la idea de lo que el personaje les costaba para el presupuesto. Y en español, Deadpool dice que fue lo mejor que les pudo haber pasado porque esa voz les estaba confundiendo, haciendo referencia a que el actor de doblaje Pepe Toño Macías hace a Chris Evans y hace a Ryan Reynolds. Entonces ese fue un chiste como más local. Siento que la gente no lo va a entender tanto, la gente que no está metida tanto en las películas no va a saber por qué se refería a eso. En cambio el chiste en que ¿sabes cuánto nos costaba este actor para la producción? Es un chiste que entendería todo público, porque todos sabemos quién es Chris Evans, todos sabemos lo pesado que es, todo el mundo lo sabe y todos se pueden imaginar cuánto de cobrar por aparecer en películas así, pero eso ya es más personal. Y la verdad es que en general disfruté más la película en español latino. Ver una película aclimatada a tu región es como increíble. O sea, escuchar a Deadpool decir pendejo en vez de decir motherfucker es lo mejor que puede pasar. Así que ninguna queja, solo fue un temita personal. Muy bien. Y bueno, ya que estamos hablando del doblaje que me disgustó un poco, a partir de este momento vamos a empezar con lo que se nos da mejor a los youtubers de cine: quejarnos. Esto va a ser lo que no me gustó de la película, y si tú, fan de Marvel, no quieres escuchar realidades, puedes salir de este video después de dejar tu respectivo like, claro, porque ya hablé de todo lo bueno de la película, así que puedes darle like, comentarme algo e irte de este video antes de que empiece a soltar factos. Dicho lo anterior, empecemos con los villanos. Aquí pecaron un poco de lo que le pasa a muchas películas de superhéroes por lo que son malas, y es poner más de un solo villano. Siento que quisieron copiarle un poco a la fórmula de Deadpool 2, donde sí hay varios villanos, pero estos de repente le empiezan a ayudar a Deadpool y unos se convierten a buenos por motivos en común que tienen, y en esta película no lo llevaron de la mejor manera. Para empezar, Paradox. Matthew Macfadyen, la verdad es que sí me encantó como Paradox. Soy fan del actor desde Succession, entonces no tengo mucho que reprocharle. Sus motivos sí afectaban directamente a Wade, entonces como que el rumbo que estaban tomando con ese personaje me estaba gustando. Todo este tema del destripa a tiempo y que quería salirse un poco de la TVA. El actor la verdad es que lo hace muy bien. Les digo, a mí me encanta, así que aquí ya entra un poco de fanatismo por parte mía hacia el actor, pero siento que sus motivos estaban claros, sabía lo que quería y afectaban directamente a Deadpool. Sin embargo, no podemos decir lo mismo de Cassandra Nova. O sea, es un super mutante, una amenaza gigante, un mutante nivel Omega. Pero en esta película no la aprovechan. Nos dan solamente una pequeña probada de lo que puede ser, de lo que puede hacer, de lo poderosa que es. Pero en realidad en la película nunca pone en riesgo a Wade y a Logan. Como que no tiene interés en matarlos, nada más como que los asusta, los deja ir y ya, no pasa nada más. Sus motivos son como de estoy aquí estoy tranquila, no quiero matar a nadie, si se me rebelan los mato, pero la verdad es que ustedes no me interesan. Y yo creo que si hubieran quitado a Cassandra Nova y Deadpool y Wolverine hubieran huido solamente de Alliot, hubiera sido lo mismo. Cassandra Nova fue más un pretexto para que ella tuviera todo lo que sale en el basurero y mágicamente encontraron un anillo de Doctor Strange, se los diera para escapar. Pero mire, ¿quién soy yo para criticar? Ahora vámonos con la historia. Aquí viene lo bueno. Siento que esta fue muy superficial, muy poco profunda. Sabemos que Wade daría lo que fuera por sus seres queridos, pero que nos metieran a la X-Force como sus seres queridos, o sea, sí salieron un poco en la 2, pero fue muy poco tiempo lo que tuvieron en pantalla, fue muy irrelevante en lo que salieron, como para decir que ahora son su mundo y daría todo por ellos. Si lo hubiera hecho solamente con Vanessa, Al, Dopinder, Colossus, Yukio, Megazord, Tinek, no sé qué mamadas, y el güey del bar, güerito le creía. Pero que nos hubieran dicho que la X-Force es su familia y que daría todo por ellos, fue como de solamente metieron más personajes para darle
mucho relleno y que pesara un poco más esta parte de que Wade quería salvar al universo solamente por toda su familia, y que de por sí esta parte de la historia pasa a muy segundo plano. O sea, sí tenemos, por ahí lo sacan varias veces de que no, pues Wade está haciendo esto por su familia, pero la verdad es que todos estamos concentrados en cómo Deadpool y Wolverine se dan en la madre y cómo van a salir de el basurero de la TVA. No hay mucho más. No causa mucho peso esto de su familia, es como que solamente un pretexto para que Deadpool haga lo que está haciendo. Siento que la historia pudo haber tomado otro rumbo aún más interesante, pero se decidieron ir por esa parte. Me disgustó un poco, pero la acción pues no le puedes reprochar nada. El desarrollo, todo bien. Las escenas de acción y comedia son épicas, pero el final ya es muy Marvel fase 4 después de Avengers Endgame, ¿no? Se volaron mucho. Ya con estos términos de antimateria y materia desintegrando todos los cuerpos, fue como de esto ya no es tan Deadpool de tu parte. Los otros finales de las películas fue como peleas épicas con mutantes de relevancia, y este final fue más un sacrificio de los personajes principales para salvar el universo o multiverso, que después le quita toda la relevancia por el poder del guión, porque se supone, nos habían explicado que estos personajes era imposible que sobrevivieran, pero al final terminan sobreviviendo. Es una completa mamadota a nivel Marvel fase 4. Me hubiera gustado realmente ver a estos dos pelear contra Cassandra, y sabemos todos que eso prácticamente es imposible. Entonces ahí hubiera habido más oportunidades para meter más cameos, no sé, incluso a los X-Men completos junto con Charles, Quicksilver, todos los que conocemos. Meterlos y pelear contra Cassandra y derrotarla en una pelea épica. Hubiera estado increíble esto, pero se fueron más por el tema multiversal y deshacer realidades, no podemos deshacer el universo, y pues como que no lo sentí tan bueno como fueron los anteriores. Digo, los anteriores fueron peleas épicas donde habían vidas en riesgo, y en este solo fue como los protagonistas van a hacer una misión épica donde se suicidan, pero al final no mueren porque son los protagonistas, no pueden morirse, el poder del guión está de su lado. Y esto es lo que me lleva a pensar lo que les decía al inicio. Esta película puede que no salve a Marvel, sino sea una piedra más que aporte al hundimiento de este. Y es que con tanto desmadre que trae Marvel y sus universos cinematográficos, que Deadpool y Wolverine sea una película buena pone el estándar muy alto como para que Marvel lo iguale. Creo que la siguiente película que viene de Marvel es Capitán América Brave New World, y no se ve para nada a la altura de esta película. Entonces es como lo que siempre ha estado pasando. Marvel pone el estándar muy alto, y cuando hacen una calidad mediocre de películas, los fans nos enojamos y pedimos lo que estamos acostumbrados. Entonces siento que Deadpool y Wolverine es una piedra demasiado alta que Marvel difícilmente va a poder superar. Pero bueno, no todo lo que digo es cierto, no todo es verdad. Ojalá me esté equivocando y Marvel después de aquí despunte y siga dándonos películas más y más altas. El futuro es incierto, todo puede cambiar de un día para otro, y esperemos en realidad Deadpool y Wolverine sí salven realmente al MCU, porque si no, amigos, estamos presenciando la caída de Marvel. En conclusión, Deadpool y Wolverine es una película épica que le dice adiós al universo de Fox y le da la bienvenida a los mutantes al MCU con sus claros guías y protagonistas Deadpool y Wolverine, Hugh Jackman y Ryan Reynolds. Película llena de cameos emocionantes, comedia negra como nos tiene acostumbrados Deadpool, y una muy buena acción gore. Deadpool and Wolverine es una película que todo fan de Deadpool quería ver, que todos estamos esperando, que nadie pidió pero no sabíamos que necesitábamos, no con una historia perfecta, pero sí con una que te hace reír y emocionarte, no como una salvación para Marvel, pero sí como una adquisición que le hará ganar miles y millones de dólares, aunque sigan sacando producciones pedorras, porque pueden sacar 40 producciones pedorras que no vamos a ver, pero si sacan una producción como esta cada 2, 3, 4 años, los fans vamos a aparecer ahí para verla y para llenarle el bolsillo a Marvel. Todos estamos de acuerdo con eso. Por eso, mi calificación final para Deadpool y Wolverine es de 7.9. No llega al 8, pero le falta muy poquito para hacerlo. La verdad, no es mi favorita de las tres. Si tuviera que rankearla sería 1, 3, 2. Y solo pongo la 3 en medio por la relevancia que esta va a tener en el futuro y que esta tuvo para el MCU. Pero la verdad es que creo que todavía me gustó más la 2 que la 3. Pero lo que me interesa saber es a ti. ¿Qué te pareció esta película? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Crees que realmente fue la obra maestra que Marvel necesitaba este año? ¿O solo otra más que perderá relevancia en el futuro?
¿Crees que realmente Deadpool es el Jesús de Marvel o solamente es un estándar muy alto que nos dejó Marvel que eventualmente va a caer en sus siguientes películas? Como ya está pasando claramente con No Way Home. Cuéntame todo aquí abajo en los comentarios para, ya sabes, debatir como comunidad sobre esta divertida y emocionante película. Y si aún no la has visto, yo te recomendaría que fueras a verla. Créeme, te la vas a pasar muy bien en la sala de cine. Es una película que no se hace pesada, tiene un ritmo muy bueno, cameos increíbles, te la vas a pasar divertidísimo, te lo juro, es diversión 100% garantizada. La veas en inglés o la veas en español, te vas a divertir igual. Y cuando termines de verla, regresa a este video y coméntame qué te pareció. Ya sabes que lo que queremos lograr en esta comunidad es que toda la gente comente y se haga como un mercado libre, que todos tengan opiniones. Ya saben, cuando vamos a comprar un producto de Mercado Libre, lo primero que vemos son las estrellas que tiene y los comentarios que hace la gente de estos productos. Así que quiero lograr esto con estos videos, que no que comenten sobre mi video, sino que comenten sobre la película, qué les pareció, y que ahí estemos comentando todos en los comentarios para llegar a una conclusión o saber si en verdad es buena, si en verdad es mala, o de ahí tomar todas las opiniones y llegar a un punto medio acerca de estas. Y una vez más, amigos, muchas gracias por acompañarme en un nuevo video. Mi nombre es Cristian y esto fue Fuera de Cine. Adiós.